Bueno, pues después de esperar unas semanas, si lo decimos todo bien, tendremos algo como esto. Unos vasos de turba donde vamos a germinar nuestras plantas. ¿Cuánto hemos esperado? Pues depende. En este caso hemos esperado 3 semanas, pero no es el tiempo correcto para todas las plantas. En el caso del tomate, por ejemplo, vemos que ha crecido quizás demasiado, y en el caso del el tomillo, por ejemplo, veremos que solo tenemos dos pequeñas semillas germinadas, que de hecho para poder plantarlas hoy hemos cortado el vaso de turba, porque es muy importante que las plantas superen el nivel del vaso de turba, ya que el vaso de turba va a quedar totalmente enterrado. Generalmente debemos esperar a que de manera natural crezcan un poco más. Generalmente eso pasa pues una vez que la planta da el primer estirón, donde veremos que va a sacar muchas hojas durante los primeros días, después de ver el primer tallo, la primera hoja, y después se va a pasar 3 o 4 días yendo más lento hasta que prácticamente detenga el crecimiento. Cuando se detiene el crecimiento es el momento idóneo, incluso un momento antes de plantarlas, antes de trasplantarlas realmente, es muy importante que humedezcamos las macetas de turba unas horas antes, no justo antes. Entonces si lo fuésemos a hacer por la tarde, que es el momento idóneo para trasplantar, para que la luz no lo dé directamente, pues por la mañana podemos mojar nuestras plantas. Si lo habéis hecho en una bandeja, algún tipo de superficie que pueda contener agua, simplemente con echar agua en esta zona, las macetas irán cogiendo poco a poco el agua que necesitan en vez de verterla directamente. Esto es un truco que además podéis usar después de la primera semana de germinación, de la primera semana después de ver el primer tallo, la primera hoja. No tenemos que vertir agua directamente. La primera semana sí, porque realmente la semilla debe estar húmeda. Vamos a ver qué tal nos han ido nuestras plantas. Bueno, aquí vemos las plantas un poco más en detalle. Como vemos, algunas han crecido mucho más que otras. El ejemplo mejor es el tomate, que aquí lo vemos, que está pues enorme. El tomate ha dejado de crecer ya hace 4 días y es el momento de no plantarlo, porque si no las raíces después va a ser difícil que lo puedan desarrollar. Hasta que no metamos el vaso de turba en la tierra no se va a empezar realmente a biodegradar. Después tenemos el perejil, que ya podemos ver el tipo de hoja tan característico de la planta. Incluso si esperáis aproximadamente un mes, ya empezará a oler un poco. El perejil, como vemos, es una planta pues con un tallo muy fino. De las que también ha sido mejor es la albahaca. La albahaca es una planta muy fácil de germinar y de hacer crecer, especialmente en estas épocas del año. Esta sí que huele ya en este punto. Después tenemos el tomillo, que por desgracia solo 2 pequeñas semillas han crecido, aunque posiblemente a vosotros os salgan alguna más. Como vemos, el tomillo, en el caso del tomillo, en el caso de otras plantas, al ir echando agua, la tierra poco a poco se va compactando y tendremos un nivel muy inferior del que como empezamos. Eso es importante para después, cuando pasemos a macetas, será muy importante que llenemos la maceta lo máximo posible. Y otra planta en germinar ha sido el orégano. Aunque el orégano va creciendo muy poco a poco, es también muy fácil que germine. ¿Cuál no nos ha crecido? La menta piperita. ¿Por qué? Pues posiblemente porque la temperatura no ha sido la más adecuada y la menta es muy sensible a la temperatura. ¿Significa que no va a germinar? Realmente no lo sabemos. La menta, si las semillas no han sido maltratadas, puede tardar hasta un mes en germinar en condiciones más o menos idóneas. Así que imaginad, si la temperatura no es la mejor, pues puede tardar incluso 2 meses en germinar. En este caso no vamos a plantarla, y lo más probable es que a vosotros mejor que plantéis por días y que esperéis por lo menos a que la planta supere el vaso de turba. Bueno, vamos a hablar brevemente de la maceta donde vamos a
sembrar que va a ser más o menos definitiva. En este caso yo voy a usar una grande donde vamos a plantar pues las 5 plantas que tenemos. No necesariamente siempre podemos plantar las 5, pero bueno, para que sea más fácil. Pero en este tipo de tamaños caben claramente 3 macetas. Si os fijáis y si se ve más o menos bien, tiene realmente un doble fondo. Entonces pues el primer fondo tienes algunos agujeros y después un doble fondo donde se va a quedar un poco de agua. Y de salida realmente solo tienes 2 pequeños agujeros en estas grietas, que es ponerse el agua sobrante. Es muy importante que las macetas tengan buena retención, porque así pues bueno, van a ser menos sensibles al hecho de que se nos vayan a secar, si el sol pega muy fuerte un día, si se nos olvida, somos humanos, todo nos puede pasar, y aunque es idóneo, por supuesto, que tengamos un buen riego, siempre nos puede pasar, y si queda un agua de reserva, pues será mucho más resistente. Además vamos a añadir, como dijimos, una capa de arlita, de arcilla expandida, para mejorar el drenaje, con lo cual no se nos va a quedar ni encharcada ni seca con facilidad. Por supuesto, podemos usar macetas más tradicionales. Por ejemplo, estas tienen la ventaja de que son muy reutilizables, porque solo vamos a tener una planta aquí, y entonces, por ejemplo, esta ya la hemos reutilizado, tiene también sus agujeros, y las podemos colgar muy fácil. Además, si las colgamos, pues también nos permiten mantener el agua ahí. Aunque técnicamente esto debería tener un pequeño agujero, pero bueno, al ser para colgar, son muy prácticas, pero claro, no tienen tan buen drenaje y solo nos permiten hacer una planta por cada maceta, por el tamaño que tienen, ¿no? También, si lo encontráis, podéis usar un poco de fertilizante. No vamos a enseñar ninguno aquí. El fertilizante se usa a partir pues del mes o incluso más, dependiendo siempre del tamaño de nuestra maceta y de las instrucciones del fabricante, porque la tierra deja de ser rica y bueno, los nutrientes se agotan y los añadimos nosotros artificialmente. Además tenemos una regadera o una botella de agua a presión, no hoy, pero para regar generalmente, siempre es bueno que el agua también alcance a las hojas. Si usamos un fertilizante, podemos usarlo para floración o podemos usarlo para la tierra. Generalmente hay muchos fertilizantes que se pueden usar para las dos cosas. Recordad siempre que el mejor momento para hacer el trasplante es por la tarde, porque así nuestras plantas no se pongan, la primera vez que se pongan al sol directo, no sea a las 12 de la mañana. Posiblemente debido a la época que estemos, tarden bastante en crecer. Bueno, esperemos que den algunos resultados y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Verás que es muy fácil, especialmente si tenéis los materiales que hemos indicado, es muy fácil de hacer. Hoy, además de las herramientas que vimos en la última parte, opcionalmente podemos usar este pequeño set de herramientas de jardinería, sobre todo la pala y el pequeño rastrillo, que nos hará mucho más fácil la labor de, bueno, pues de descompactar la tierra y sobre todo pues cavar esos pequeños hoyos donde vamos a introducir la planta. Bueno, el primer paso será añadir la arlita, también conocido como arcilla expandida. Esto lo podéis comprar en cualquier tienda de jardinería, para formar una capa de un grosor de unas 2 bolitas de arlita. 2, 3 en este caso. Como vemos aquí, tenemos una parte un poco más profunda que lo que hace realmente es favorecer que el agua vaya, una vez que está de aquí, vaya cayendo hacia un centro común. Vamos a intentar dejar una de 2 bolas de arlita. Como vemos, eso sería más o menos una. Y más o menos 2. No tiene que ser perfecto, ya que vemos que por ejemplo aquí será un poco más profunda. Aquí lógicamente, al tener esa caída, siempre será algo más profundo. Por ejemplo aquí, en algunas zonas no ha alcanzado. Es siempre deseable que haya un poco más que un poco menos. Esto va a mejorar nuestro drenaje de una manera drástica.
El siguiente paso será usar nuestro sustrato. Vimos antes que usamos uno especial para huerto urbano y simplemente lo vamos a vertir, por lo menos al principio. Simplemente vamos poniendo. Os recomiendo que antes de hacer estos pasos, si no queréis recoger mucha agua, estáis usando una maceta con poco drenaje, pongáis el maceta en una bandeja, en algo donde podáis drenar. Además, como veis, si lo estás haciendo de una manera más o menos natural, pues no pues posiblemente ensuciaréis la zona donde estáis trabajando. Después con el rastrillo, si queréis, podéis remover y no dejar, con mucho cuidado, como veis, porque si le dais muy fuerte sacaréis las litas. Podéis ir colando y, bueno, pues no dejando ninguna de estas grandes piezas, porque esto dificulta el enraizamiento. Siempre recomiendo llenar la primera vez la maceta, el recipiente que estoy usando, hasta esta línea, que todas las macetas incluyen esa línea, y seguimos llenando. Como veis, para esta maceta vamos a usar casi 5 litros de sustrato. Ya podemos tener un poco menos de cuidado y vamos a deshacer todas estas grandes piedras. Si son pequeñas no os tenéis que preocupar, pero las grandes es bastante importante que las hagáis. Después vamos a equilibrar. Y ahora, antes de plantar, vamos a echar un poco de agua. No con el objetivo real de que el sustrato pues se moje para plantar, sino porque cuando vayamos a ir echando agua vamos a ver que el sustrato, bueno, pues se va compactando, y tiene cierta importancia que el sustrato tenga la altura adecuada. ¿Por qué? Porque de ahí depende hasta donde nuestras raíces van a ser capaces de llegar, y el crecimiento de las plantas está intrínsecamente relacionado con las raíces, con la longitud de las raíces. En este caso vamos a usar una botella de agua. Ahora es posible que si echáis demasiado, pues se os saliese por debajo. Vamos poco a poco equilibrando la planta, y vamos a echar hasta arriba del todo ahora, para que sea más fácil pues plantar. Ponemos la botella de agua. Y seguimos echando nuestro sustrato. Si queréis el sustrato lo podéis desbaratar un poco en la propia bolsa para que sea más fácil. Estos son 20 litros, ya vamos usando, pues ya vamos usando bastante más de 5, quizás incluso 15 litros para esta maceta. Simplemente podéis comprobar en la tienda cuántos litros es vuestra maceta. Es muy probable, si vuestro sustrato es el adecuado, que el suelo ya sea bastante húmedo. Vale. En este caso no usaremos más, porque después tenemos que añadir el agua y tenemos que añadir las plantas y tenemos que hacer unos pequeños montones. En nuestro caso, quizá hemos puesto un poco demasiado, pero ya veréis que con el paso del tiempo se nos va a ir bajando el nivel. Siguiente paso, podéis de nuevo, como la última vez, usar una fiambrera, porque lo que vamos a hacer es hacer unos pequeños agujeros, siempre antes, como hemos dicho, humedeciendo primero la tierra. Esta segunda capa vamos a humedecerla un poco menos. Si antes vamos a usar aproximadamente 1 litro, vamos a usar pues medio litro.
Y de nuevo las rastrillamos para, bueno, pues para equilibrar el nivel de humedad. Y para que sea más fácil ahora crear los agujeros. Entonces, como hemos dicho que vamos a plantar 5 plantas, siempre tener en cuenta que la planta debe quedar aproximadamente 2 centímetros o 3 centímetros después de la primera hoja, es decir, la tierra debería quedar más o menos por aquí, y el vaso de turba debería quedar siempre enterrado, incluso 1 centímetro más. Al calcular la zona, vamos a calcular primero 5, siempre dejando el máximo espacio posible. Podemos poner uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. ¿Por qué estoy dejando los espacios diferentes? Pues porque son diferentes especies. Por ejemplo, los tomates van a hacer bastante espacio. Vamos a hacer un agujero aquí. Veis como con la tierra humedecida es mucho más fácil. Y, vamos metiendo el vaso de turba hasta que quepa cómodamente. Como veis, ya va cabiendo un poco más de profundidad. Y al caber cómodamente, y cerramos, y de manera que no veamos el vaso de turba, creando un pequeño montoncito. Si tenemos suerte, nuestra planta ya estará preparada y no sufrirá demasiado. Si enterramos alguna hoja, tampoco pasa nada, ya que es probable que tengamos varias plantas en sí. Vale. ¿Veis? No vemos nada. Pues un momento perfecto. Y ahora haremos la albahaca. En esta zona podemos plantar más, ya que es más profundo. Como vemos, la albahaca tiene el problema que tienen las anteriores, así que procederemos a cortarlo, porque si no, la tierra está muy bajo y dejaríamos las plantas demasiado a ras del suelo. Entonces, con una tijera, si os ocurre este problema, no es muy recomendado, pero con una tijera simplemente hacéis un corte, no tiene que ser perfecto, y intentamos dejar lo más cercano posible al nivel de la tierra. Esto pasa porque hemos añadido poca tierra, porque la hemos compactado mal, o porque en este caso la hemos regado durante demasiado tiempo, ha ido compactándose, ha ido perdiendo un poco, etcétera. Ahora sí que perfecto, incluso podemos siempre ir midiendo la cantidad idónea. Podemos incluso hacer una pequeña base y ahora enterramos. Vemos cómo es probable que en esta parte alguna otra tallo, algún otro tallo, alguna otra planta, es posible que bueno, pues que se nos muera debido a que son que son plantas sensibles, que aún están en una etapa muy pequeña de su crecimiento, y por eso siempre recomendarle que tengamos varias hechas, varias plantadas. En este caso vamos a plantar el orégano, vamos a hacer lo mismo. Como vemos, el orégano ya lo hemos cortado, ya sabíamos lo que iba a pasar. Vamos haciendo un poco más, un agujero más grande. Siempre el agujero intenta que no sea muy profundo, siempre que sea el tamaño adecuado. Es mucho más importante que sea el tamaño adecuado en cuanto a profundidad, y que tengáis que hacer varios ajustes. En este caso, pues como vemos, el orégano es muy pequeño. Si lo hacéis en casa, y donde tenéis mucho más tiempo, pues podéis esperar sin ningún problema a que el orégano crezca más, ya que en este caso el orégano es muy pequeño y apenas vamos a poder enterrar el vaso de turba. Ahora vamos a ir por el tomillo.
de nuevo no sin dificultad. Pero bueno, es algo más fácil. Siempre intentar enterrar el menor número de plantas posible, de hojas posible, especialmente en el caso de estas plantas, que en mi caso pues solo han sobrevivido 2 de las que se plantaron. Y con el perejil vamos a hacer lo mismo. Vamos a cortar para que sea más fácil enterrar. En el caso del perejil va a ser muy sencillo, porque como veis es una planta perfecta para iniciarse. Como veis, la primera hoja está bastante arriba. Quizás esta planta, bueno, pues tengamos que enterrarla, pero es siempre preferible que parte del tallo esté enterrado. Hay que tener cierto cuidado porque, por ejemplo, ahí veis como sin mucho cuidado podemos cargarnos el tomillo. Poco a poco. Y la enterramos. Bueno, pues una vez que hemos terminado de plantar nuestros brotes, lo pondremos en el exterior. Es muy importante que lo hagamos en una zona que a esta hora del día no les dé el sol, o en una galería muy iluminada donde el sol no les dé de manera directa. ¿Por qué? Porque los primeros días de plantado es mejor que no le dé demasiado el sol directo. Después, a posteriori, sí que procedemos a poner una parte de la casa donde le pueda dar el sol pues de manera directa el máximo número de horas posible. Si tenemos la paciencia, podemos introducir y sacar las plantas durante los primeros días, los 3 o 4 primeros días, para que el sol les dé de manera indirecta, y a partir de ahí ya podemos ir haciendo que el sol les dé de manera directa y ya veremos el crecimiento. Para regar usaremos bueno, pues una regadera o una de estas herramientas. Son muy útiles, simplemente cuando utilizamos aire, y gracias a este pistón podemos regular el tipo de regado que queremos. Entonces, de esta manera podemos crear pues una pequeña niebla, como un spray, muy útil para regar pues suavemente cuando los brotes son pequeños, o a posteriori, si queremos bueno, pues un poco más de agua, pues podemos hacer un chorro. Nunca le demos con el chorro de manera directa a las plantas. Poco a poco veremos el crecimiento. Muy importante que nunca se quede seco. Si lo hemos hecho bien, si estamos usando una maceta con buen drenaje, pues dependiendo de la época del año podemos pasar hasta 5 días sin regar la planta en invierno. Y si hemos hecho bien el drenaje, podremos evitar que se nos encharque. Muy importante evitar que se nos encharque, especialmente en los primeros días del plantado, porque si no las raíces pues se nos pueden estropear. Simplemente para saber si la tierra está muy seca, tocaremos con un dedo, y si no se nos queda nada, significa que estará muy seca. Normalmente siempre se nos quedará algo con un poco de humedad. Después, como he dicho, al cabo de un mes, 2 meses, podemos plantear el uso de fertilizantes siguiendo las instrucciones del vendedor, que son muy sencillos, y dependiendo del año en que plantemos, pues podremos recolectar antes o después. Espero que os haya gustado. Por mi parte esto es todo, y esperamos que os animéis y lo hagáis en vuestra casa y lo compartáis con nosotros. Muchas gracias.